Hay una llama que arde en el corazón humano, una fuerza motriz tan antigua como la propia conciencia, la ambición. Ese impulso inquieto que nos empuja a mirar más allá del horizonte inmediato, a desear más, a ser más, a dejar una huella indeleble en el tapiz del tiempo. Es la energía que ha erigido imperios y derribado tiranos, la chispa que ha impulsado descubrimientos científicos y obras de arte inmortales. Pero esta misma llama, si arde sin control, puede convertirse en un incendio devastador, consumiendo todo a su paso, incluyendo al propio ambicioso. ¿Es entonces la ambición una virtud heroica o un vicio peligroso? ¿Un motor necesario para el progreso o la semilla de la destrucción? Pocos pensadores han mirado esta fuerza dual con tanta agudeza y tan pocos filtros moralizantes como Nicolás Maquiavelo. En las páginas de El Príncipe y sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo no condena ni glorifica la ambición, la disecciona. La reconoce como un componente fundamental de la naturaleza humana, un motor ineludible de la historia y, sobre todo, un elemento crucial en el complejo juego del poder. Y al hacerlo, nos revela una verdad incómoda, una de esas realidades que preferiríamos ignorar, que la ambición, con toda su carga de peligrosidad y sus cuestionamientos éticos, es a menudo un ingrediente indispensable para la acción significativa, para la conquista de la grandeza y para la simple supervivencia en un mundo que rara vez recompensa la pasividad. Hoy nos adentraremos en la perspectiva maquiavélica de esta fuerza compleja. Exploraremos sus mecanismos, sus luces y sus sombras, y confrontaremos las lecciones desconfortables que el pensador florentino nos legó sobre la llama inextinguible que arde para bien o para mal, dentro de todos nosotros. Maquiavelo, observador pragmático de la realidad política de su tiempo, entendió que la ambición no era una fuerza monolítica, sino que presentaba distintas caras y motivaciones. En sus escritos, se puede entrever una distinción fundamental entre dos tipos principales de ambición, que coexisten y a menudo chocan en la arena social: la ambición de los grandes, aquellos que desean dominar y oprimir, y la ambición del pueblo, cuyo deseo principal es no ser dominado ni oprimido. Esta tensión entre el deseo de mandar y el deseo de libertad es, para Maquiavelo, uno de los motores centrales del conflicto político y social. Pero más allá de esta división, él veía la ambición como una fuerza con un potencial inherentemente dual. Por un lado, es la energía que alimenta la virtud, ese concepto clave en su pensamiento que engloba la habilidad, la fuerza de voluntad, la capacidad de adaptación y la acción decidida necesarias para enfrentar y moldear la fortuna, el azar y las circunstancias. La ambición de gloria, el deseo de ser recordado por grandes hazañas, el impulso por superar los obstáculos y dejar un legado duradero, son manifestaciones de esta faceta creativa y constructiva de la ambición. Es la fuerza que impulsó a los grandes fundadores de repúblicas y a los príncipes que lograron unificar territorios y traer estabilidad, figuras que Maquiavelo estudió con detenimiento, admirando su capacidad para canalizar su ambición hacia fines que, aunque a menudo logrados por medios brutales, consideraba necesarios para el bien común o la supervivencia del Estado. Sin embargo, Maquiavelo era dolorosamente consciente del lado oscuro de esta misma fuerza. Sabía que la ambición, cuando se desboca, cuando no conoce límites ni frenos morales, se convierte en una fuente inagotable de destrucción. El deseo insaciable de poder, riqueza o reconocimiento puede llevar a la crueldad más extrema, a la traición de aliados, a la violación de cualquier principio ético. La ambición desmedida genera paranoia en el poderoso, que teme constantemente perder lo que ha ganado, y resentimiento en los subordinados, que ven sus propios deseos frustrados. Maquiavelo observó cómo la historia estaba repleta de ejemplos de líderes cuya ambición los cegó, llevándolos a subestimar a sus enemigos, a tomar riesgos imprudentes y finalmente a precipitarse hacia su propia ruina. Esta naturaleza insaciable del deseo humano, que Maquiavelo consideraba intrínseca a nuestra condición,
Es la raíz tanto de la grandeza como de la miseria que la ambición puede generar. Es una fuerza que nos impulsa a escalar montañas, pero también a caer en abismos. La ambición, en la visión maquiavélica, no es una mera aspiración abstracta. Es el combustible que impulsa la maquinaria del poder. Es el deseo ardiente que lleva a los individuos a buscar, adquirir y emplear las herramientas necesarias para imponer su voluntad en el mundo. Maquiavelo describió estas herramientas sin rodeos: la fuerza bruta del león, la astucia sigilosa del zorro, la habilidad para manipular las percepciones públicas, la gestión calculada del miedo y del amor en los súbditos. Y es la ambición la que dicta cuándo y cómo utilizar cada una de ellas. El ambicioso aprende rápidamente que la virtud moral, tal como se entiende convencionalmente, a menudo resulta insuficiente e incluso contraproducente en la lucha por el poder. La ambición le susurra al oído que, para alcanzar fines elevados, o simplemente para sobrevivir, a veces es necesario entrar en el mal. Como diría Maquiavelo, ¿justifica la ambición los medios? Para Maquiavelo, la respuesta no era un sí rotundo, sino una evaluación pragmática basada en la necesidad y la eficacia. Si la ambición de un príncipe es mantener la estabilidad y la seguridad del Estado, un fin que él consideraba loable, entonces las acciones que conduzcan a ese fin, por duras que parezcan, pueden considerarse necesarias y, en cierto sentido, justificadas por el resultado. La ambición de preservar el poder se convierte así en la lógica que guía el uso de la fuerza, el engaño o la crueldad bien empleada. Sin embargo, esta misma lógica es la que abre la puerta a la corrupción. Cuando la ambición deja de estar anclada, aunque sea tenuemente, a un propósito mayor que el interés personal, se convierte en pura avidez. El deseo de acumular más poder, más riqueza, más reconocimiento, puede llevar a los individuos a traicionar cualquier lealtad, a pisotear cualquier principio, a sacrificar el bien común en el altar de su ego insaciable. Maquiavelo era consciente de esta pendiente resbaladiza. Observó cómo la ambición personal de los líderes podía ser tanto la salvación como la perdición de un Estado. Un líder cuya ambición está alineada con las necesidades de su pueblo puede lograr grandes cosas, pero un líder consumido por su propia ambición, ciego a todo lo demás, inevitablemente arrastrará a su Estado hacia el conflicto y la ruina. La ambición, por tanto, es la fuerza que obliga al poderoso a dominar las herramientas del poder, pero también es la tentación constante que amenaza con corromper su uso. Pero incluso para el ambicioso más hábil y afortunado, Maquiavelo lanza una serie de advertencias sobre los límites inherentes y los peligros siempre presentes de esta fuerza devoradora. La ambición, especialmente cuando no está atemperada por la prudencia y el realismo, tiene una tendencia peligrosa a cegar. El éxito inicial puede inflar el ego del ambicioso, llevándolo a creerse invulnerable, a subestimar los obstáculos y a despreciar a sus rivales. Este exceso de confianza, esta hibris, es a menudo el preludio de la caída. Maquiavelo narra numerosos ejemplos históricos de líderes que, embriagados por su propia ambición, se lanzaron a empresas temerarias que terminaron en desastre. Además, la ambición conspicua inevitablemente despierta la envidia y el resentimiento en los demás. Aquellos que se sienten eclipsados o amenazados por el ascenso de un individuo ambicioso comenzarán a conspirar en las sombras buscando la oportunidad para derribarlo. El poderoso ambicioso vive, por tanto, en un estado de vigilancia constante, rodeado de potenciales enemigos, una tensión que Maquiavelo consideraba parte ineludible del ejercicio del poder. Quizás la advertencia más profunda de Maquiavelo sobre la ambición radica en su naturaleza insaciable. Como el horizonte que retrocede a medida que avanzamos, la satisfacción plena parece eludir siempre al ambicioso. Una vez alcanzada una meta, surge inmediatamente otra más elevada. El poder obtenido nunca parece suficiente, la riqueza acumulada siempre parece escasa, el reconocimiento logrado pronto se desvanece. Esta búsqueda perpetua, esta incapacidad de encontrar contentamiento,
Es la maldición secreta de la ambición desenfrenada. El ambicioso puede conquistar el mundo, pero raramente conquista la paz interior. Vive en un estado de agitación constante, impulsado por un deseo que nunca se sacia del todo, hasta que la fortuna cambia o sus propias fuerzas le fallan. Maquiavelo, con su mirada fría, nos muestra que la ambición es un camino sembrado de peligros, no solo para los demás, sino fundamentalmente para el propio ambicioso. Así, al final de este recorrido por la visión maquiavélica de la ambición, nos enfrentamos a su verdad más incómoda. No es una fuerza simple que podamos etiquetar fácilmente como buena o mala. Es un componente intrínseco de la naturaleza humana, un motor poderoso capaz de impulsar los mayores logros y las peores atrocidades. Es necesaria para la acción, para la superación de la inercia y la mediocridad, para la construcción de legados que desafíen al tiempo. Sin un grado de ambición, la virtud carece de energía y el individuo o el Estado quedan a merced de la fortuna. Pero al mismo tiempo, es una fuerza inherentemente peligrosa que tiende al exceso, a la ceguera, a la crueldad y a la insatisfacción perpetua. No podemos simplemente condenarla, porque estaríamos negando una parte fundamental de lo que nos impulsa a actuar y a crear. Tampoco podemos abrazarla ciegamente, porque estaríamos ignorando los abismos a los que puede conducirnos. El legado perdurable de Maquiavelo no es ofrecernos una solución fácil a este dilema, sino forzarnos a confrontar la complejidad de la ambición sin las anteojeras de la moralidad simplista o el idealismo ingenuo. Nos obliga a reconocer su presencia, tanto en los demás como en nosotros mismos, y a preguntarnos, ¿cómo podemos canalizar esta llama poderosa hacia fines constructivos? ¿Cómo podemos reconocer y poner límites a sus tendencias destructivas? ¿Cómo navegamos nuestra propia ambición, o la de aquellos que nos rodean, con una conciencia más aguda de su fuerza y de sus peligros? Maquiavelo no nos da respuestas definitivas, pero nos proporciona las herramientas intelectuales para plantear las preguntas correctas, para mirar la ambición de frente y entender, con una claridad a menudo dolorosa, la verdad incómoda sobre una de las fuerzas más determinantes de la condición humana.